Radio UNAM y la Secretaría de Atención a la Comunidad Universitaria a través de la Dirección General de Atención a la Salud presentan Confesiones y Confusiones, un espacio de salud para los jóvenes. Fernanda Martínez, ¿cómo estamos? Alfredo Pineda, muy bien, muy contenta de estar nuevamente aquí en Confesiones y Confusiones, y efectivamente este tema que yo pensé que ya se iba a acabar, pero no, siguen saliendo nombres extraños y esos mosquitos que de por sí ya son bastante molestos, que esperan a que apaguemos la luz, nos acostemos y empiezan a zumbarnos en el oído, pues ahora resulta que puede ser más peligroso que solo eso. Vamos a hablar un poco sobre las enfermedades actuales producidas por piquetes de mosco, que entre ellas podemos encontrar el dengue, el chikungunya o el Zika, ahora tan nombrado, tan peligroso que se ha descubierto que puede ser. Vamos a hablar simultáneamente de las tres enfermedades, debido a que precisamente las tres enfermedades, dengue, chikungunya y Zika, son enfermedades infecciosas que están producidas por un virus diferentes para cada una de ellas, que se llaman arbovirus, y tienen esa denominación precisamente porque son transmitidas por un vector. Generalmente el vector en este caso es un mecanismo por el cual se va a transmitir propiamente el virus hacia una persona, hacia un huésped, o hospedero que también se le denomina. Normalmente el huésped suele ser una persona susceptible para adquirir esta o cualquier otra enfermedad en el caso de las enfermedades infecciosas. En los tres casos el vector se denomina el mosco, es un mosco llamado Aedes aegypti, aunque puede haber otras dos variedades, el Aedes albopictus o el Aedes africanus. Para el caso y en nuestro país podemos decir que el Aedes es simplemente el mecanismo de transmisión o el vector que produce estas tres enfermedades. Estas tres enfermedades podemos decir que son enfermedades emergentes transmitidas por vector, se les llama ETV. Son de alta importancia en salud pública porque en nuestro país y a nivel mundial ha habido brotes importantes en cuanto a la magnitud, que estaríamos hablando del número de personas que se van enfermando, la trascendencia, que quiere decir las características que producen como enfermedad en las personas, cuando éstas se presentan en grupos de edad específicos, como pueden ser algunas de estas enfermedades que se presenten en la población adulta, en adultos mayores o en niños, que cualquiera de ellas presentándose en estos grupos de población suelen ser más agresivas. Y lo mismo con la población productiva, que les producen días de asueto debido a la incapacidad que se presenta por la enfermedad. Las tres enfermedades tienen algo en común, que son síntomas que parecieran con un cuadro respiratorio, parecieran una gripe. Normalmente presentan fiebre, fuertes dolores articulares, dolores musculares, dolores de cabeza, a veces presentan náuseas, cansancio y en ocasiones llegan a presentar erupciones cutáneas. En la mayoría de las ocasiones, estas enfermedades tienen un curso leve, las tres, aunque también para dos de ellas, particularmente el dengue, que tiene una forma hemorrágica, y el Zika, que puede presentarse de una manera muy agresiva en niños y en mujeres embarazadas o en adultos, son los que pueden tener algún problema adicional. La importancia en salud pública está dada por el comportamiento de este tipo de enfermedades en la población en general. Yo decía que a nivel del mundo y particularmente en México tienen una alta diseminación. El mosco está prevalente prácticamente en todo el territorio nacional, sobre todo en las costas. Estamos hablando de que tenemos en el país más de 10,000 kilómetros de litorales y alrededor o a lo largo de todos los litorales, en el Pacífico, en el Atlántico y en el Golfo, en el Caribe, hay presencia de este tipo de mosco.
y por supuesto la transmisión de las enfermedades. Señalaba que es necesario establecer un diagnóstico clínico. Normalmente es el médico quien hace este diagnóstico a partir de la sintomatología. Tiene que ser muy cuidadoso por la presencia del cuadro clínico. Entonces, por eso es importante que cuando ustedes vayan de vacaciones sean precavidos, ¿no? Que se informen más o menos como qué podríamos encontrar en el lugar al que voy, porque así también podemos tener un poco más de conciencia, ¿no? Y eso también me lleva a hacerles un pequeño comercial, que tiene que ver con esto también, pero ¿qué pasa cuando vamos a otro país y nos queremos traer de recuerdos alimentos, por ejemplo, ¿no? Ahí también estamos fomentando justamente esta diseminación de enfermedades, porque a lo mejor en ese país tienen una enfermedad que en el mío no. Y si aparte me traigo esos alimentos, es muy probable que ahí esté transportando esa enfermedad. Entonces, por eso cuando vayan al aeropuerto no se enojen porque les quitan sus cosas. Es justamente para protección de toda la gente, ¿no? A veces suena muy irresponsable de nuestra parte decir, ¿qué? Pero es mío, pero sí, pero hay que también pensar en los demás, ¿no? Y en ese sentido también, en el caso específico de nuestro país, pues son enfermedades que de entrada o son infecciones que de entrada no se identifican, ¿no? Porque como no existen, no se tiene el conocimiento preciso de los síntomas y de lo grave. Sí, que y se puede ser. confundir con cualquier otro tipo de enfermedad. Los signos son fiebre, a lo mejor una salmonela podría tener fiebre, ¿no? Dolor articular también podría dar salmonela. O alguna urticaria. Exacto. Entonces, el médico tendría que estar bien atento para hacer el diagnóstico diferencial pronto y dar el tratamiento oportuno también, ¿no? Porque digo, así como lo plantean, puede haber un infectado, un enfermo en casa, que a su vez pueda transmitirla dentro del mismo hogar, ¿no? Desde luego. Y esto suele ser frecuente, que la diseminación de casos se produzcan de inicio en el mismo hogar. En epidemiología se habla de un término que se llama caso sospechoso. Cuando hablamos de caso sospechoso, quiere decir que es una persona que tiene la sintomatología básica, que en un momento la podremos describir, pero que tiene lo que se llama también en epidemiología una asociación epidemiológica. Digamos, para el caso de estas 3 enfermedades, e inclusive algunas otras más que no estamos charlando ahorita, pero que también tienen un origen en vectores, como lo es la fiebre del Nilo o la fiebre amarilla, esta asociación epidemiológica significa que además de los síntomas que presenta, puede ser que haya existido y el médico lo tiene que preguntar y la persona lo tendrá que declarar, si el del lugar a donde viene reconoce o sabe que hay X enfermedad, si del lugar a donde viene o donde vive conoce que existe ese tipo de mosquito. Por eso, como decía el doctor Álvarez, la importancia de alguna forma reconocer ese tipo de mosco. Tenemos 2 grandes grupos de enfermedades que son transmitidas por vectores. Una que también subsiste en el país y que todavía no se termina es el paludismo, y otra es estas otras enfermedades. El paludismo es un mosco un poco más grande que se denomina anófeles, y que es el Aedes aegypti. Entonces, cuando existe esta asociación epidemiológica, quiere decir que además de los síntomas, la persona puede saber o puede identificar que de donde viene hay la enfermedad, o hay el mosco, o inclusive hay alguna persona cercana que ha sufrido la enfermedad. Entonces cuando hablamos desde el punto de vista epidemiológico del diagnóstico de una enfermedad, generalmente tenemos como un criterio inicial el caso sospechoso y adicionalmente la asociación epidemiológica. Como son enfermedades que pues aparentemente son o relativamente nuevas, la dificultad de diagnosticarlas. Y también aquí que hablamos de 3 enfermedades distintas y sin embargo el doctor Humberto Vargas dice, bueno, tienen los mismos síntomas. Entonces, los médicos o el propio paciente, ¿cómo puede identificar que se trata de una u otra y que efectivamente se trata de dengue quizá o de zika y no es un mero resfriado? Si me permiten, vamos a hacer un análisis comparativo entre
la sintomatología general que tienen estas tres enfermedades y la forma en que se presentan o se pueden presentar en las personas. Primero, la fiebre suele ser arriba de los 39 grados en las tres enfermedades. En el caso del dengue, se puede presentar durante 2 hasta 7 días y es bastante intensa. La fiebre en el dengue, de las tres enfermedades, es la que tiene una mayor, una mayor presentación. Después le sigue chikungunya, que la fiebre también arriba de los 39 grados se puede presentar desde 4 hasta 8 días. Entonces, si la fiebre se presenta pronto y tiene esa duración, uno puede determinar precisamente o iniciar el diagnóstico. También hay que decir que en el caso del chikungunya la fiebre es un poco más leve, es un poco menos molesta. Y para el caso del Zika la fiebre puede ser entre 38 y 39 grados, o sea, se manifiesta con menos fiebre y además también puede durar de 4 a 10 días. El segundo síntoma por frecuencia en la población que ha sido estudiada es el dolor muscular. El dolor muscular también se presenta con mayor intensidad en el dengue, le sigue el chikungunya y más o menos igual se presenta el dolor en el Zika. Después sería el dolor articular. El dolor articular en el caso del dengue es menos fuerte, se presenta a nivel de la espalda, por eso el dengue también le llaman quebrantahuesos y el dolor se da alrededor de la columna vertebral. En el chikungunya el dolor es bastante más intenso y hace en ocasiones que la persona se tenga que doblar para poder caminar y desplazarse. Y la diferencia del dolor articular en el caso del Zika es que se presenta con más frecuencia en articulaciones distales, es decir, en las manos, en los pies, en las rodillas. Entonces aquí hemos analizado tres síntomas y más o menos cuál es la característica. Un cuarto síntoma por orden de frecuencia es el dolor de cabeza. Y también es más intenso en el dengue, menos intenso en el chikungunya y estaría en medio el dolor de cabeza en el Zika. Algún otro síntoma que permite tener la diferenciación es el dolor de los ojos. Se denomina dolor retroocular porque se produce en la parte posterior de los ojos, del globo ocular. Es mucho más frecuente y con mayor intensidad en el Zika, menos frecuente en el dengue y medianamente se manifiesta en el chikungunya. Y también tenemos otro elemento de diagnóstico que nos permite hacer la diferenciación, que es la conjuntivitis. Es una conjuntivitis general que se denomina no purulenta porque no hay pus. Muchas veces la conjuntivitis primaveral encontramos una gran secreción de legaña o lagaña que también se le conoce, pero esta se presenta con mayor frecuencia en el Zika. Casi no es presente en el chikungunya y podríamos decir que se ve un poquito más en el dengue. Y finalmente lo que le llaman sarpullido o salpullido, más bien que lo conocemos por acá, se presenta con más frecuencia también en el Zika, le seguiría en orden de presentación el chikungunya y después el dengue. Estas, digamos, serían los síntomas con mayor frecuencia observables. Y después de ahí hay otros síntomas generales que también se pueden ver. Por ejemplo, náuseas y vómitos se pueden observar en el Zika y casi no se van a ver en el chikungunya y prácticamente no se van a presentar en el dengue. Puede haber la presencia de moretones o de manchas rojas debajo de la piel que se pueden observar en el dengue y en este caso nos puede empezar a hablar de la forma grave del dengue que se denomina dengue hemorrágico y con menor frecuencia se van a ver en el chikungunya y se pueden observar también los moretones en el caso de Zika. Sangrado puede verse ya con cierta frecuencia y más patente a nivel de las encías en el dengue y esto ya nos habla con más precisión de la forma hemorrágica. Cuando existe en el caso del dengue la presencia de sangrado y que podemos estar pensando en la forma hemorrágica del dengue, va a haber, sí, vómito y va a haber probablemente vómito con sangre y un intenso dolor abdominal, así como la presencia de ya no fiebre, sino más bien baja temperatura.
El chikungunya se ofrece en su presentación, además de los síntomas que yo les he dicho, puede tener también hemorragia, puede tener vómito, que suele ser más que vómito la sensación de asco, de ganas de vomitar, y hasta ahí va a pasar esta enfermedad. Y en el caso del Zika podemos tener una presencia de una enfermedad muy leve, o también tener la presencia de una forma grave, a donde podemos observar edema o hinchazón de miembros, tanto superiores como inferiores. Puede haber diarrea, o en su caso, en contraposición, puede haber estreñimiento, puede haber falta de apetito. Y para el caso del Zika se ha observado en algunos países, particularmente en Brasil, que mujeres que han tenido esta enfermedad asociadas, cuando han tenido a sus hijos, se ha observado que ha habido la presencia de microcefalia, es decir, niños con la expresión de su cráneo pequeño, y esto por eso se habla de este problema de enfermedad, particularmente con el Zika. Y ahora que menciona esta parte, ¿se curan? ¿Hay tratamiento? ¿Cómo funcionan? Ya que se identificaron. En general, todas las enfermedades virales son autolimitantes. La expresión de autolímite está dado por la presencia de anticuerpos personales que van generándose desde que se inicia el fenómeno de la enfermedad con la persona, se empiezan a generar anticuerpos, y en la medida en que haya una gran producción de anticuerpos, se va a producir la cura de la enfermedad. Esta es la autolimitación que se produce. Entonces, todas estas enfermedades son autolimitantes. En general, cualquier enfermedad viral no tiene cura, sino solamente la autolimitación, que podemos hablar prácticamente de una cura para muchas de ellas, para otras no. Pero el manejo que se tiene que hacer de estas tres enfermedades, como no tienen cura a través de medicamentos, es solamente el manejo desde el punto de vista sintomatológico. Entonces se tienen que utilizar, para el caso de la fiebre, medicamentos que van a producir analgésicos, antipiréticos que se denominan, que van a reducir la fiebre. Normalmente lo que sí se previene, no utilizar ni aspirina, ni metamizol, que sería como la neomelubrina, que es el nombre comercial, y puede utilizarse el acetaminofén, que es el medicamento que se recomienda que se utilice. Se recomienda utilizar para los dolores de las articulaciones algunos medicamentos antiinflamatorios, no esteroides, no producidos como corticoides, para que se reduzca la inflamación. Muchos de los analgésicos tienen la doble propiedad de ser analgésicos y antiinflamatorios. Se puede utilizar los analgésicos tipo diclofenaco o ketorolaco, pero vamos, la utilización de los medicamentos son solamente sintomáticos y siempre deben estar prescritos por un médico. Entonces, en este sentido, la persona que contrae el virus ya de alguna manera se queda permanentemente con él, únicamente supera los síntomas. No, el virus se autolimita por los anticuerpos del ser humano, prácticamente los destruye. La gente que va a curar va a tener los anticuerpos específicos para esa enfermedad. Si vuelve a estar expuesto al piquete de mosco, que esté infectado y que vuelva a tener la inyección de los virus, probablemente ya no va a tener la manifestación de la enfermedad, porque va a tener se van a interceptar con los anticuerpos. Generalmente de estas enfermedades el virus sí suele destruirse, suele acabarse dentro del organismo humano, a diferencia, por ejemplo, de las hepatitis o del VIH, que el virus se mantiene en el cuerpo. Por ello es muy importante que las personas, cuando reconozcan que han estado expuestos a piquetes de mosco sobre todo, y empiecen a tener un acceso de fiebre, puedan atenderse directamente en un establecimiento de salud para que se pueda hacer el diagnóstico adecuado y el manejo y el tratamiento oportuno y la curación. O sea que si logro relacionar el piquete de mosco con los síntomas que estoy sintiendo, inmediatamente ir a atenderme. Sí. Para descartar o aprobar. Exactamente. Recordemos que, por fortuna, prácticamente el piquete de cualquier mosco nos va a producir
un eritema, nos va a producir una pequeña pápula con urticaria, con comezón. Y esto lo debemos de asociar si a los 2 o 3 días después de los piquetes de mosco empezamos a tener fiebre elevada, inmediatamente debemos de acudir al médico para resolver ese problema. Radio UNAM y la Secretaría de Atención a la Comunidad Universitaria A través de la Dirección General de Atención a la Salud presentaron Confesiones y Confusiones. Un espacio de salud para los jóvenes.